Muy buenas tardes, estimados colegas participantes. Bienvenidos a la clase de hoy de hojas de cálculo. Vamos a dar inicio a nuestra actividad. Voy a compartir pantalla. Bien, vamos a iniciar. Para iniciar una hoja de cálculo, les voy a recordar el procedimiento. Debemos tener activa nuestra ventana de búsqueda de Google con nuestro correo Gmail activo. Ubicamos en las aplicaciones de Google en la parte superior de la pantalla estos 9 puntitos que son para las aplicaciones de Google. Allí le hacemos un clic para desplegar las aplicaciones y vamos a seleccionar la opción Drive. Allí le damos un clic para activar nuestro Drive y una vez activo el Drive nos vamos a ubicar en la parte izquierda de la pantalla y vamos a hacer clic en la opción Nuevo. Al hacer clic en Nuevo se despliega las opciones de las aplicaciones de Google donde vamos a ubicar hojas de cálculo de Google. A la derecha tenemos dos opciones, hoja de cálculo en blanco y desde una plantilla. ¿Ok? Vamos a seleccionar hoja de cálculo en blanco. Allí le hacemos clic y activamos nuestra hoja de cálculo. ¿Ok? Yo no le voy a hacer clic porque voy a activar ya una hoja elaborada que es donde vamos a trabajar la actividad del día de hoy. Bien. En clases anteriores ya hemos elaborado una hoja de cálculo con una serie de datos para ir trabajando nuestras clases, nuestras actividades. En esta plantilla que tengo elaborada, voy a trabajar unas funciones básicas, es decir, unos cálculos matemáticos o fórmulas básicas que vamos a iniciar con nuestra parte de cálculos. Entonces, tenemos ya un archivo elaborado con un listado de participantes donde estoy registrando las actividades de evaluación. Un ejemplo, ¿ok? Tengo acá el área de los nombres de los estudiantes, yo no lo completé. Ustedes ya deben tener esta plantilla ya realizada. Esa es la evidencia que ya deben haberme enviado. Entonces deben estar con sus participantes y las actividades. Ahora bien, para el ejemplo de hoy, para trabajar las fórmulas básicas, debemos tener la calificación de las actividades realizadas por los estudiantes, ¿ok? Entonces, yo tengo acá el registro de 3 actividades. Voy a colocar, bueno, vamos a hacerlo sin llenar esta columna como lo tengo acá. Y luego, cuando hagamos las fórmulas básicas, entonces completo esto para ir observando el cambio que se hace en nuestra planilla. Ahora bien, les voy a mostrar ejemplos de cómo elaborar las fórmulas para hacer un cálculo matemático. Entonces, vamos a iniciar con la fórmula de la suma, ¿ok? Las fórmulas básicas podemos decir que son la suma, la resta, la multiplicación y la división, ¿ok?
Y de allí se derivan una serie de funciones. Para nosotros elaborar un cálculo matemático, esa fórmula o esa función debe iniciar con el signo igual, ¿ok? De manera que si yo voy a elaborar, por ejemplo, una resta, vamos a hacer un ejemplo de una resta que no cabe ahorita en este momento en este ejercicio, pero vamos a hacer el ejemplo. Yo coloco el signo igual. Luego del signo igual, yo puedo colocar, abrir el paréntesis o lo puedo dejar sin paréntesis, ¿ok? Hay algunas versiones, por ejemplo en Excel, que es una aplicación también de hoja de cálculo. En Excel hay algunas versiones que las fórmulas básicas no las acepta, no las realiza el programa si no se coloca el signo del paréntesis, ¿ok? Por eso voy a colocar en este momento el signo del paréntesis. Entonces, luego voy a colocar las celdas donde están los datos que voy a restar, ¿ok? Es decir, en este ejemplo, tengo aquí 3 datos numéricos. Yo voy a restar 2. Voy a trabajar con este 18 y este 17, ¿ok? En la hoja de cálculo, yo no voy a colocar 18 menos 17, como lo hacemos manualmente cuando trabajamos en nuestros cuadernos, sino que debo colocar dónde está ubicado el 18 y dónde está ubicado el 17. ¿Dónde está ubicado el 18? Pues le hago clic al 18 y automáticamente se va a colocar la celda donde está el número 18, que es el primer dato que voy a colocar para la resta. ¿Ok? Entonces el 18 está en la celda D, aquí arriba vemos la D, y a la izquierda vemos el 6 de la fila. ¿Ok? Y es ese dato que está acá, D6. Ese es el 18. Signo menos y la otra celda donde está el segundo dato que voy a restar. Este 17 que está aquí está en la celda E6 porque es la misma fila. Entonces puedo colocar directamente E6. ¿Ok? Cierro el paréntesis y pulso la tecla Enter. Y esta está. No quedó bien. Ah, porque yo coloqué 6. Entonces, fíjense acá que yo cometí un error. Estoy trabajando, ¿qué estoy restando aquí? D6, que sería este 18, ¿ok? Le estoy restando el dato que está en C6. ¿Cuál es el dato que está en C6? Aquí, C6, el 15, ¿ok? Mientras que yo dije que iba a hacer el ejemplo con la celda E6. Cometí el error y coloqué C. ¿Qué hago? Acá en la barra de fórmulas, no aquí donde estoy trabajando en la celda, sino en la barra de fórmulas es donde se edita. Voy a borrar esa C y voy a colocar la letra E, que es donde está el 17. Fíjense que la celda toma un color distinto y un contorno también. Allí me está indicando que tengo seleccionada esa celda. Pulso la tecla Enter y allí me resta 18 menos 17. ¿Ok? Entonces, para la resta,
lo que debo hacer es colocar las celdas que voy a restar y obviamente que el signo menos, ¿ok? Siempre iniciando con el signo igual. Bien, allí tenemos el ejemplo del cálculo matemático de una resta. Ahora bien, de igual manera se hacen las demás, la suma, la multiplicación y la división, utilizando, por supuesto, para cada uno el signo que corresponde según el cálculo que voy a realizar. Voy a continuar ahora con ejemplos de la suma. En la suma hago el mismo procedimiento. ¿Cómo inicio? Con el signo igual. ¿Qué hago luego? Colocar la celda donde está el primer dato que voy a sumar. Yo voy a trabajar con los datos de la fila 6, que son estos 3 datos que están aquí. Entonces, ¿cuál es el primer dato que voy a sumar? Este 15. ¿Dónde está el 15? Bueno, puedo tomarlo de varias maneras. Una es, y la más fácil, es hacer clic donde está el 15. Entonces, fíjense que la celda cambia su color y en la celda donde se va a ver el resultado, vemos que dice ahora C6. Al hacer clic en el 15, aquí se me coloca la celda donde está ese 15. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar, entonces debo colocar el signo más. Coloco el signo más y ahora voy a trabajar con el segundo dato. ¿Cuál es el segundo dato? Este 18 que está ubicado en la celda D6. Le puedo hacer clic, automáticamente aparece D6. Luego, signo más y el tercer dato que está ubicado en la celda E6. Le doy clic y allí me aparece la celda E6. Entonces, voy a sumar y para ello debo pulsar la tecla Enter. Allí se suman estos 3 datos, 15 más 18 más 17, ¿ok? De igual manera voy a hacer esta segunda fila que sería la 7. Repito, inicio, signo igual. En este caso, voy a abrir acá. Paréntesis, ¿ok? Voy a colocar la celda donde está el 18. Está en la celda C7. Entonces voy a colocar C7 más segunda celda D7. La voy a colocar con el teclado D7. Oh, le di a Enter, disculpen. Acá. D7 más la tercera celda que es E7. Entonces coloco E7, aquí pulso la tecla Enter y me suma estos 3 datos. Vamos a hacer otro ejemplo más directo, signo igual. Ahora voy a colocar la letra S, que es la letra con la que comienza la palabra suma, porque tenemos una función que me suma los datos a través de la función directa, ¿ok? Entonces, al colocar la letra S, acá en las opciones ubico suma, le doy clic y me va a activar el área donde voy a indicar cuáles son los datos que voy a sumar. Otra opción de colocar esos datos es
que me ubico en la celda donde está el primer dato. Le hago clic y sin soltarlo, lo voy a arrastrar hasta donde está el último dato que voy a sumar, ¿ok? En este caso tengo 3 datos, pero esta siguiente celda, en algún momento yo también tengo que sumarla, de manera que lo puedo seleccionar hasta esta celda. Eso no me va a variar porque está en blanco, ¿ok? Va a variar es cuando yo coloque el dato en esa celda el que falta. Y aquí pulso Enter y me suma estos datos que están acá. Ahora bien, esta función suma también la puedo aplicar. Me ubico en la celda donde voy a aplicar la suma. Me ubico acá arriba en la parte superior donde están los iconos en la barra de herramientas y voy a ubicar el icono funciones. Allí le hago clic y ubico la función suma. Le doy clic y me va a aparecer la función de la misma manera que me indicó en la suma anterior, y aquí voy a seleccionar entonces los datos que voy a sumar. Voy a sumar desde la celda C9, voy arrastrando hasta donde voy a sumar, voy a hacer el ejemplo también hasta esta celda F9. Suelto el cursor o el clic y allí, aquí ya pueden observar que está indicando suma desde la celda C9 hasta la celda F9. Pulso la tecla Enter y allí veo la suma. ¿Ok? Bien. Entonces, esas son las opciones que tengo para realizar una suma. Ahora bien, vamos a elaborar el promedio. ¿Ok? Entonces, para hacer el promedio, lo voy a hacer aquí en calificación. ¿Ok? Entonces, en el total de calificación yo voy a calcular el promedio. El promedio también lo podemos hacer de varias maneras. ¿Ok? Entonces, una de las formas es signo igual. Abro paréntesis y voy a sumar desde esta celda, que es la celda C6, que es el primer dato, hasta, indico los 2 puntos, hasta esta celda, que sería, ya voy, aquí. Me voy a edición en la barra de fórmulas. Desde C6, que es esta inicial, hasta E6. Entonces aquí voy a colocar E6. Esta suma está entre paréntesis. Eso me está le indica a la aplicación que va a sumar estos datos y luego voy a colocar el signo de la división, ¿ok? Y lo voy a dividir entre, ¿cuánto? 4, ¿ok? Este es un ejemplo, es una manera más larga, pero también funciona. Entonces, a veces debemos aprender varias formas. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí para calcular el promedio? Estoy sumando las 4 calificaciones, en este momento hay 3, pero voy a sumar las 4 calificaciones que debe tener ese estudiante y lo voy a dividir entre las 4 calificaciones y así me va a dar ese promedio. ¿Ok? Oye. Ya sé lo que hice. No sé qué voy a hacer. C6 más D6 más E
La tengo. Más E6 más F6. Voy a sumar estos 4 datos y los voy a dividir entre 4. Allí me debe dar el promedio de la calificación del primer estudiante. Voy a hacer esta segunda de la misma manera. Signo igual, entre paréntesis voy a sumar desde el 18 que está en la celda C7 hasta el dato que esté en F7. Entonces coloco 18 que está en C7 más D7 que es el siguiente dato más E7 siguiente dato más el último dato que va a estar en la F7. Aquí cierro el paréntesis para que realice esa suma y luego que realice la suma, el signo de división para que la divide entre estas 4 celdas o estas 4 calificaciones. Entonces voy a dividir esa suma entre 4. Y allí tengo el promedio de estas 4 notas que deben estar acá, entre estas 4 calificaciones. Y por supuesto, la forma más fácil de calcular el promedio es con el icono de las funciones. Allí voy a ubicar promedio, le doy clic, me aparece acá la función de promedio y ¿qué voy a hacer ahora? Indicarle desde dónde hasta dónde va a realizar ese promedio. Entonces, ¿qué hago? Selecciono, porque voy a seleccionar desde esta primera calificación, que es el primer dato, y voy arrastrando hasta la última calificación, que es el último dato. Pulso la tecla Enter y aquí me coloca el promedio de estas 3 calificaciones en este momento porque falta la número 4. Repito nuevamente la función de promedio. Le hago clic en promedio, selecciono o escribo directamente promedio desde C9 hasta F9. Lo voy a seleccionar que es más fácil y ella automáticamente me lo escribe C9 hasta que son los 2 puntos F9. Tecla Enter y allí me aparece. Fíjense que acá aparece la calificación con decimales y los datos anteriores no tiene decimales. Eso lo puedo corregir, modificar si no quiero decimales o en este caso que si le quisiera colocar decimales, lo puedo hacer acá en la barra de herramientas. Voy a ubicar, disculpen, acá en estas opciones que tengo acá, tengo reducir decimales y tengo acá aumentar decimales. En este caso, la que tengo seleccionada, que es el 15,33333, ¿qué quiero? Reducir decimales. Le hago clic a este icono hasta reducir esa cantidad de decimales, si quiero un decimal, si quiero 2 decimales o si no quiero decimales. ¿Ok? El mismo procedimiento voy a realizar acá. Selecciono aquí, reducir decimales. Tiene un decimal, entonces lo elimino. Ahora voy con este, tiene 2 decimales. Y aquí en reducir decimales, 1 y 2.
Y así me queda entonces el dato de este promedio sin decimales. De igual manera, si quiero colocarles decimales, pues utilizamos ahora el icono contrario, aumentar. Bien. Como nosotros tenemos un listado de estudiantes mayor a de 4, de 5, de 10, que son bastantes datos, y no voy a hacer la función de uno por uno, ¿qué hago? Yo copio esa función, en este caso que sería la función de promedio, que estoy calculando la calificación. ¿Cómo lo copio? Cuando le selecciono la celda donde está la función, fíjense que en la esquinita inferior derecha de esa celda voy a ver un puntico o un cuadradito, porque en realidad es un cuadrado, no un punto. Allí lo voy a ver y voy a colocar el cursor de tal manera que el cursor cambie su forma. Fíjense, una flecha, ahora me muevo hacia la esquina inferior derecha y la flecha cambia a una forma de cruz. Pulso el botón del mouse y sin soltar voy a ir bajando. Voy a soltar aquí porque no veo que me lo realiza. Sí me lo realizó. Ok. Entonces, vamos a repetirlo en las 3 que me faltan. Me ubico en la parte, en la esquina inferior derecha de esa celda. Pulso el botón del mouse o selecciono y sin soltar voy a arrastrar hasta donde quiero copiar esa función que está en esa celda. Y de esa manera ya cada celda tiene la función. ¿Cómo lo verifico? Acá selecciono la celda y me ubico en la barra de fórmulas y aquí observo que tengo la fórmula de promedio y estoy trabajando con las celdas desde C14 hasta F14. Verificamos. Esta es la celda que estoy viendo. La fórmula, me ubico en la fila, estamos en la fila 14. ¿Ok? Las celdas, las columnas desde la C hasta la F. ¿Lo ven? ¿Entendimos hasta acá? ¿Entendimos? Sí. Bien, asumo que sí. Ahora bien, me faltan los datos del ejercicio número 4. Sencillo. Vamos a colocar datos. Y allí pueden ir observando, me volvió a colocar decimales. Ahí van a ver, van a observar cómo va variando la calificación. Por supuesto, se está agregando otro dato. Y de allí, como yo seleccioné hasta esa columna, hasta aquí, hasta la F, fíjense, promedio, desde C hasta la F. Entonces, la calificación va variando. Voy a restar los decimales en esta celda y continúo agregando los datos que me faltan. Ok, ahora tengo completa mi mi registro de evidencias. A ver. Bien. Ok, ahora voy a... ¿me escuchan?
Hola,